First of all, I would like to thank once again our interpreters in the Department of Conferences for providing interpretation and webcam so that all of our staff members, both here in Washington, D.C., as well as in our offices, can participate in this very important session. I'd also like to thank the Chief of Staff, Ambassador Gonzalo Conque, the officer in charge of the Department for Human Resources, Jose Luis Ramirez, the Office of Inspector General, Hugo Asensio, and unfortunately, due to extenuating circumstances, our ombuds, Sherry Tross, was not able to attend this informational session. But I would like to acknowledge that we've been in close contact with Sherry, and we appreciate her openness and collaboration on this very important issue for us. On June 30th, 2017, we received a communication sent by the Department of Human Resources, Personnel Circular number 27-17, indicating that information pertaining to 100 persons had been accessed and that the administration would take immediate and decisive action. Due to the seriousness of this situation, the Staff Association met with the Secretary General, Inspector General, the Ombudsperson, and the Chief of Staff to request information about an updated number of persons whose information had been accessed, as well as action to prevent this kind of situation from happening in the future. Some general observations of the Staff Association include the following. First of all, there appeared to be two groups of people. Some staff members had had their information accessed due to investigations related to litigations, while others simply had their information accessed improperly. We're not really sure what the context of that was. Many believe that they still do not have an adequate explanation of the type of information that was accessed, and to be honest, sometimes the explanations are contradictory. The staff committee is particularly concerned about the perceived or real conflict of interest in the follow-up of this breach. And we also believe that this particular problem is emblematic of a lack of information security protocols and procedures in all parts of the OAS General Secretariat that handle confidential information, potentially even more sensitive than that which was breached. On September 8th of this year, we issued Staff News 6, number 6, in which the committee proposed several recommendations that I would now like to reiterate. Depending on the type of information improperly accessed, the OAS should consider remedial actions such as credit monitoring or credit protection for 1 year or more, as has been standard practice in other businesses or governments in which personal information has been compromised. An investigation should take place, and given the amount of time that has already elapsed, it might be worthwhile to consider an outside party to conduct such an investigation. The results of a thorough review of procedures instructed by the Secretary General should be followed by the establishment of modern procedures and safeguards in which each of the OAS areas that manage private and confidential information as soon as possible. And lastly, the Staff Association would welcome a role in developing, implementing, and disseminating these safeguards. So some of these recommendations obviously were made a while ago, and there has been some movement on that, and once again we appreciate the willingness of the administration to meet with the Staff Association on numerous occasions and also to participate in this informative session. Many people, many of you have come to us and asked us these questions, express some of these doubts and concerns, and this is the reason that we've asked Chief of Staff Ambassador Conque to be with us today. And so with that, I'm going to conclude my presentation, and I will pass the floor to you, Ambassador Conque. Gracias Steve, Presidente Gainer y todos los integrantes de la comisión directiva. Es un gusto verlas a todas, verlos a todos. Gracias por la invitación. Para la administración de la Secretaría General siempre es bueno tener la oportunidad de intercambiar ideas, intercambiar opiniones, intercambiar puntos de vista con la Asociación de Personal, con lo cual estamos muy agradecidos, y sé que hablo en nombre del doctor Ramírez León en su calidad de
asesor encargado del Departamento de Recursos Humanos, y del doctor Hugo Asensio en su calidad de inspector general, con lo cual valoramos mucho la oportunidad. Lo que me parece que debería hacer, y es lo que tengo previsto hacer, y después eventualmente abrimos un turno de preguntas, y me gustaría también que el inspector agregara algo antes de ello. Lo que tengo previsto hacer es hacerles un breve relato que tiene que ver con la situación que describía Steve, también con algunos aspectos cronológicos al respecto, y darles toda la información que les podamos dar. Antes de eso, dos caveats, dos prevenciones, que son, uno, mucha de la información de la cual seguramente sea objeto de esta reunión está bajo un procedimiento del Comité de Reconsideración y está bajo un procedimiento de trabajos de la Oficina del Inspector General, y eventualmente puede estar bajo consideración de instancias posteriores contenciosas, con lo cual ahí ruego la comprensión de todas ustedes, de todos ustedes, en cuanto al hecho de que hay alguna información que tiene que ver con la casuística, hay alguna información que tiene que ver con aspectos puntuales que, en aras de proteger derechos de personas involucradas, no corresponde revelar, y que no va a ser revelada, pero todo lo que podamos hablar lo hablaremos. Déjenme empezar diciéndoles que en mayo de 2017 la Secretaría General tomó conocimiento de que se había producido una situación de acceso a información personal de funcionarios y consultores de la Secretaría General de la OEA en forma no acorde con lo que está previsto en las reglas y en las pautas establecidas para ello. Eso fue en mayo de este año. Inmediatamente la Secretaría General buscó el respaldo documental, buscó las pruebas documentales de que ello fuera así. Esas pruebas documentales, todos acá sabemos que estamos hablando de una herramienta informática que brinda acceso a ciertos datos, no a todos los datos posibles de una persona, sino a ciertos datos. Nosotros tenemos una planilla, que es un modelo de la información a la que se puede acceder, de la cual le vamos a dejar copia a la comisión directiva de la Staff Association para que la pueda distribuir entre aquellas personas que estén interesadas. Ahí se reflejan los datos a los que se puede acceder. Cuando la Secretaría General, cuando la Administración tomó conocimiento de que se había producido esta situación, buscó todo el respaldo documental. Esto fue en mayo del 17, a finales de mayo del 17. En junio del año 2017 se tomaron algunas medidas, se tomó una medida disciplinaria en el contexto de uno de los canales normativos previstos en efectivamente las reglas de funcionamiento de la Secretaría General, que implicó el apartamiento del servicio de una persona. Eso dentro de las normas y en un proceso que, como mencionaba al principio de mis palabras, implica asegurarle a esa persona todas las garantías procesales correspondientes. Todas las garantías procesales correspondientes en el procedimiento que ya se realizó y en los procedimientos que puedan estar en curso. Está en curso el Comité de Reconsideración y, como ustedes saben, hay eventualmente instancias posteriores cuando una persona siente que sus derechos han sido lesionados. ¿Qué hizo la Secretaría General ante esto? Que es en lo que me quiero centrar, porque efectivamente es lo que tiene que ver con las políticas y no con los casos. De hecho, nos dimos cuenta que sí, que había, por decirlo de forma elegante, imperfecciones en la protección de datos y en las políticas de protección de datos que la Secretaría General de la OEA tiene. En ese sentido, inmediatamente de emitir la circular informativa que salió para todas las oficinas y todo el personal, se remitió inmediatamente de verificada la información, y cuando se tuvo el respaldo documental como para tomar las medidas necesarias, inmediatamente de emitir esa circular, ustedes saben, algunos de ustedes saben, no todos ustedes, 96 de ustedes para ser precisos saben, recibieron cartas personales diciéndoles sus datos han sido, algunos de sus datos han sido obtenidos de forma que no está prevista en las reglas, y se generó un mecanismo
en el cual participaron José Luis y la ombudsperson Sherry Tross, para brindar información personalizada a las personas que pudieran tener interés en obtener más datos sobre los casos de aquellos que hubiéramos sido investigados mediante ese procedimiento. Concomitantemente se tomó una decisión por parte del secretario general, que fue la de que la herramienta no se puede utilizar más, salvo autorización expresa y explícita de su parte. La herramienta, desde ese día, desde la última vez que fue utilizada, antes de que se percatara la administración de esto, nunca más fue utilizada y no está permitido que se utilice, salvo firma expresa del secretario general al respecto. Como efectivamente se constató que había defectos en la política de protección de datos por parte de la organización, en particular de la Secretaría General, y en paralelo a las investigaciones que pueden estar en curso y algunas de las cuales pueden haber estado en curso y haber concluido por parte de la Oficina del Inspector General, en paralelo a eso se le ha solicitado por parte del Secretario General también al Inspector General, y después me voy a tomar la libertad de pedirle que abunde a este respecto, la realización de una auditoría general en todos los niveles de la Secretaría General, en todas las oficinas de la Secretaría General, de cuál es el diagnóstico actual sobre la protección de datos de todos y cada uno de ustedes, de todos y cada uno de nosotros, y cuáles deberían ser las mejoras a implementar para efectivamente generar las situaciones de seguridad que entendemos y el Secretario General entiende que el personal que trabaja para la OEA requiere. Con lo cual, después de que yo termine, con la autorización del presidente, le estaríamos dando la palabra al doctor Hugo Asensio para que nos detalle respecto a esa auditoría. Pero lo que me adelanto a decir es que es una auditoría integral que involucra todas y cada una de las oficinas que puedan manejar datos personales de la gente de la Secretaría General y que involucra todos y cada uno de los procesos y todas y cada una de las herramientas que puedan manejar datos personales de integrantes de la Secretaría General. En paralelo, durante este proceso nos reunimos varias veces con el presidente y la comisión directiva de la Staff Association para intercambiar información, intercambiar puntos de vista. Recibimos los planteos, los podemos hablar ahora en el turno de preguntas y desarrollar un poco más respecto a cada uno, porque no quiero extenderme particularmente, me gustaría ir por el lado de ver qué es lo que se puede hacer para mejorar estas deficiencias que se constataron en el sistema. También decir, la Asesoría General obtuvo para todo este proceso asesoramiento jurídico externo en las diferentes facetas de lo que tiene que ver con la situación que se generó. En ese contexto, la Secretaría General fue incluso más allá de lo que las normas en materia de protección de datos en Estados Unidos exigen a la hora de enfrentar este tipo de situaciones de acceso a información que no debería ser obtenida en forma, que es obtenida en forma no acorde a las reglas. En ese sentido, como les decía, lo digo más fácil, la Secretaría General buscó asesoramiento jurídico para tener la certeza de que había hecho todo lo posible y todo lo jurídicamente necesario para salvar su responsabilidad. Pero más allá de lo jurídicamente necesario, la visión del Secretario General a este respecto siempre fue desde el principio actuar con la mayor transparencia y actuar con el mayor respeto hacia la gente que trabaja en la OEA. Y eso es la lógica por la cual se realizaron las comunicaciones personales mediante carta y mediante la cual se creó este mecanismo, integrado por José Luis y Sherry Tross. Este mecanismo por el cual la administración está a disposición de todas aquellas personas que quieran saber información adicional sobre su caso puntual. Repito, obviamente sobre su caso puntual nadie puede preguntar sobre un tercero, pero sí sobre el suyo. Lo vamos a ampliar en esta etapa y además de José Luis y de Sherry vamos a estar a disposición María Teresa Mellencamp y yo mismo para todas aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta puntual sobre su caso, que les pueda quedar alguna duda a ese respecto. O sea que en ese sentido, por supuesto, siéntanse libres de contactarnos a cualquiera de los cuatro
que estaremos a disposición para darles toda la información que les parezca relevante. En la medida en que dispongamos de ella, no nos olvidemos que hay algunos aspectos que son muy técnicos, que pueden escapar a nuestro Contralor, pero todo lo que está en conocimiento de la Secretaría General y no vulnere los derechos de un tercero, estamos en condiciones de informarle personalmente a todos y cada uno de ustedes. Solo me falta entender lo que escribí de este lado. No, y que tiene que ver con las preguntas que hacías vos, Steve, sobre algunos aspectos puntuales. Si te parece, los dejamos para la parte de preguntas y respuestas. Esta era la introducción que quería hacer. Les reitero, les ruego que comprendan que estamos en el medio de un proceso de comité de reconsideración que está tratando el caso, y estamos en el medio de un caso que involucra derechos de las personas y proteger algunas garantías de las personas. Entonces hay algunos aspectos que van más allá de lo que puede ser un intercambio público de esta naturaleza. Creo que esta es la introducción y quedo atento a las preguntas, pero me gustaría, si te parece, si le damos la palabra a Hugo para relatar lo que estamos trabajando en materia de auditoría. Gracias, embajador Conque, gracias al Staff Association, a la Junta Directiva por la invitación. Recibimos la solicitud de parte del Secretario General a raíz de los hechos que se suscitaron, de que, como expresaba el embajador Conque, que mi oficina coordinara una auditoría de protección de datos a nivel de la Secretaría en general. En este momento estamos en la fase preliminar de esta auditoría. Ya hemos identificado guías que nos van a permitir llevarla a cabo. En particular, vamos a hacer uso de algunas guías que se encuentran disponibles, preparadas por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, las siglas en inglés es AICPAs, y también que la hicieron en conjunto con el Instituto Canadiense de Contadores, CICA, acerca de principios generales de protección de datos. El objetivo de la auditoría va a ser, a través de este marco de qué es el óptimo que debería tener un sistema de protección de datos personales, revisar en qué situación nos encontramos actualmente dentro de la Secretaría General, abarcando el caso específico de la herramienta propietaria que se utilizó para acceder a información del personal. Lo revisaríamos en detalle qué fue la información que se accedió y qué se puede hacer para prevenirlo al futuro. El principal objetivo de la auditoría, como ya les anticipaba el embajador Conque, sería no tanto una investigación en sí de lo sucedido, sino que a partir de la experiencia aprendida de lo sucedido, qué podemos hacer para prevenirlo hacia el futuro, qué regulaciones debe implementar la Secretaría General para ello. Ahora no nos vamos a enfocar solo en la parte legal, sino que la primera parte va a ser una determinación de qué otras áreas de la Secretaría General pueden tener acceso a datos relevantes de personal. Por ejemplo, nos queda claro en el análisis preliminar que en muchas de las áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas también manejan información relevante de personal, y eso va a ser contemplado como parte de la auditoría. Ver que no solo el hecho que ocurrió en el área legal se analice, sino que se analicen los demás casos. Entonces, en la primera parte vamos a hacer un inventario, vamos a hacer la solicitud a todas las secretarías, el anuncio lo vamos a hacer en los próximos días, donde le vamos a solicitar, se nos presenta información de todos los formularios, ya sean manuales o electrónicos, donde se captura información sensible del personal, y por información sensible hemos predefinido información, por ejemplo, como el Social Security Number, información bancaria de los empleados, para identificar dónde se tiene, y en base a eso determinar el plan de trabajo detallado. Una vez que hayamos identificado todas las áreas que están manejando actualmente información personal, haríamos la revisión de cómo se protege, por un lugar, y la otra aprovecharíamos también a verificar para qué se utiliza, porque
la forma más eficiente de proteger algo es cuestionarse si en realidad lo necesito. Entonces, también la auditoría haría esa parte de verificar si efectivamente necesitamos estar capturando esa información o no, y si lo hacemos, cómo lo protegemos. Consideramos de que probablemente nos lleve alrededor de, por cada área que se determine que maneja información personal, nos puede llevar de 1 a 2 semanas del trabajo de campo haciendo el análisis, por lo que estimamos de que en el primer trimestre del próximo año deberíamos de tener los resultados de la auditoría y las recomendaciones para la Secretaría General al respecto. Tuvimos una reunión alrededor de unos 2 semanas o 3 semanas con el Staff Association. Le hicimos la presentación del alcance de esta auditoría, nuestra propuesta, y el Staff Association nos hizo algunos inputs bastante relevantes que vamos a retomar en consideración para la auditoría. Y sí, como les comentaba, dentro de poco estaremos anunciando a las secretarías para concluir con la etapa que les comento de hacer ese inventario inicial de cuáles son las áreas que tenemos que revisar. Thank you very much, Gonzalo, Hugo, for that explanation. As Gonzalo mentioned, we're opening the floor for questions. We had also asked for questions to be sent to us, and we did receive some of those. But if there's anybody from the floor like that, we put the microphone over here, so if you don't mind walking over here, and I'll let you ask the first question then. Gracias. Luis Toro, del Departamento de Derecho Internacional. Esta es una situación bien incómoda en lo personal, ¿no? A mí me llegó la cartita esa y enseguida, por mi resolamiento con todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, partía ese preámbulo, ¿no? Muy incómodo. Tengo 5 preguntas y 3 formas de tratar de remediar esta situación, ¿no? De propuestas. La primera. Entonces, existe un software, existe un útil en nuestra OEA con los datos personales de cada funcionario. Quiero que se me responda eso, si existe con los datos de cada uno de los funcionarios. Segunda pregunta, pero tal vez pueda ser repetitivo en preguntas en función de lo que ya me dijeron, pero me gustaría que se respondieran a cada una de estas. ¿Quién maneja? ¿Quién maneja y quién esa información de nuestros días? Enseguida, ¿cómo y a qué fines se utiliza esta información? Desde el punto de vista del derecho laboral, en muchas legislaciones avanzadas, notablemente en Suiza, por ejemplo, la información se utiliza cuando se busca un candidato. Entonces, previo a un empleo se tiene esta información para saber, bueno, quién es esta persona. Y durante el ejercicio de las funciones, la información se puede utilizar, la información que es pertinente para el ejercicio de las funciones. Entonces, sería importante conocer cómo esa información se utiliza en la organización. El jefe de gabinete nos dice que no se ha utilizado desde que se enteraron de los hechos, pero históricamente cómo se ha utilizado esa información y cómo se pretende utilizar en el futuro. Ahí va la cuarta, ¿no? La quinta, la persona que ingresó estos datos recibió órdenes o actuó de manera propia. Y creo que aquí hay una cuestión de distinción, creo, ¿no? Porque al parecer sí hay casos en donde recibió órdenes, porque había una acción y otros no. Y acá me permito hacer una conjetura, porque básicamente si la persona en la Secretaría General que tiene acceso a este tipo de datos y se encuentra en una situación que puede recopilar información personal nuestra, que podría eventualmente servir en una situación de conflicto contractual, empleador-empleado. Entonces, el temor que yo tengo es que eventualmente un buen soldado venga a recopilar información nuestra y la guarde para ser utilizada a posteriori, en una situación de contrato, en una situación contractual, ¿no? La sexta pregunta es, ¿qué ha pasado con la información que ha sido obtenida?
¿Es posible que esta información esté en terceras manos? Y hago esta pregunta porque fíjese que en lo personal, hace 2 meses, yo soy miembro del Credit Union. Esta es información que voluntariamente les estoy entregando yo a ustedes, personal. Me sacaron dinero de Filadelfia, yo estando acá en Washington, D.C. ¿Existe una correlación entre el hecho de que este personaje utilizó la información mía y se vendió, se entregó, se la dio a otras personas? A lo mejor no existe ninguna correlación, pero deja un poco pensar que puede haber algo ahí. Y 3 formas de remediar concretas. Creo que una manera de remediar es que se nos entregue a todas las personas que fuimos víctimas de esto exactamente la información personal que existe en este software, a cada uno. Luego, me alegro escuchar lo que dice del establecimiento de este inventario. Creo que deberían establecerse reglas claras sobre el acceso a la información en legislaciones que se respetan. Generalmente el acceso a la información de datos permite a los funcionarios conocer qué datos se encuentran, qué datos el empleador tiene de nosotros. En Suiza, la legislación permite al funcionario conocer qué dato existe porque es una cuestión de buena fe. Es decir, es posible que estos instrumentos dispongan de información nuestra, pero esta información puede estar errada, puede ser errónea. Entonces tiene que haber en esta suerte de buena fe, debe haber un espacio para que el empleado, el funcionario, pueda acceder a esa información y rectificar esa información si no es correcta. Entonces creo que debería haber una suerte de procedimientos para el tema del acceso a la información por parte de los funcionarios, no solamente las personas que han sido víctimas de esto, sino que todos los funcionarios. Y de repente no se ve la posibilidad de eliminar la información, porque aquí el problema fundamental es que la base de datos contiene información que no es necesariamente pertinente para la ejecución de las funciones que hacemos. Entonces también ver la posibilidad si verdaderamente esto es pertinente para lo que nosotros hacemos en el día a día. Yo creo que lo dejo por ahí por ahora. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo tenía 3 comentarios, bueno, más preocupaciones que comentarios, no necesariamente relacionados con el caso que se está llevando a cabo, porque estimo que si está en un proceso de reconsideración no deberíamos estar metiendo mucho la cuchara, porque va a afectar la investigación. Mi primera consulta va al inspector. Si en esta auditoría también va a hacer alguna revisión del código de ética de la OEA y cómo aplicaría a los funcionarios que tienen directo acceso a la información que manejan. Por obviedad, pues no pueden esquivarla porque hay gente aquí en el departamento financiero que accede al Social Security Number de todos los funcionarios que somos americanos. El tema es olvidar papeles, identificando el Social Security de estas personas en los escritorios, que no hayan cajas de seguridad o archivos privados para esta documentación, pero sobre todo el código de ética, ¿no?, de las personas que acceden y qué clase de documentos se podría firmar entre estas personas para que en caso de estas personas infrinjan alguna normativa que no sé si existe dentro de esta organización. En el sistema federal existe porque yo he firmado con Estados Unidos cuando yo hago grants, pero no dentro, correcto. Eso por un lado. El segundo es OASES, por ejemplo. Yo estoy muy segura que la base de datos esa debe contener información que proviene del Google, que uno hace un Google y puede obtener mucha información de cada persona. Pero OASES, por ejemplo, internamente arroja, hasta hace 7 años, el Social Security de todos nosotros aparecía en Oracle. A Dios gracias ya fue eliminado y ahora no aparece, pero mi dirección de casa, mi familia, quizá las autoridades de esa organización no tienen su dirección apuntada ahí, pero el resto del personal, sus cuentas de banco, sus números, direcciones, conexiones, personas a las que nosotros les pagamos en las oficinas nacionales o en cualquier otro lugar, diputados, ministros, aparecen sus informaciones. Cualquiera que tenga acceso al inquiry puede investigar y sacar y obtener cualquier información de cualquier persona, y es un montón de personas. El departamento de compras maneja esta base de datos
digo. Y la tercera pregunta, que sí va vinculada a esta investigación, no quisiera ahondar en el tema, pero es la ausencia de la carta. Ok. En algún momento pasado yo he tenido una situación y no he recibido la carta. Estoy hablando de una nota en la que se me está informando que las personas con un posible litigio, porque supuestamente había un posible litigio, han recibido una carta porque han sido investigadas, ¿correcto? ¿Qué pasa con las personas que teniendo un posible litigio no fueron investigadas? Muchas gracias. Empezamos con esta ronda de preguntas y después si hay más, las vamos a recibir. Gracias por las preguntas. ¿Hay un software en la Secretaría General que tenga los datos personales del personal? Hay una herramienta que permite obtener ciertos datos personales de la gente, que es la planilla que le estoy dejando el modelo a Steve. Los datos personales a los que se puede tener acceso no incluyen el número de seguridad social completo, no incluyen datos bancarios, incluyen unos cuantos datos, pero no incluyen esos. Yo le estoy dejando la planilla a Steven, ustedes la pueden consultar con él, es un modelo, y también pueden consultarla con cualquiera de las 4 personas que dijimos que estaban a disposición de todos ustedes para ahondar si tienen dudas adicionales. José Luis Ramírez, Jerry Trost, María Teresa Mellencamp y yo mismo. Los datos que se obtienen mediante este software, que son esos que ustedes van a poder ver, no obligan jurídicamente, cuando se produce un acceso indebido a la información, no obligan jurídicamente a la notificación. Básicamente los datos principales que obligan jurídicamente a la notificación son número de seguridad social completo y datos bancarios. No estoy siendo exhaustivo, puede haber otros, pero ninguno de los que contiene este formulario. No obstante lo cual, la comunicación se hizo por transparencia y porque el secretario general entendió y sigue entendiendo que no se puede quedar con el derecho de la gente a saber que su información fue obtenida de un modo que no es el que está previsto en las pautas para la utilización de esa herramienta. La utilización de esa herramienta tiene únicamente 2 pautas lícitas, y no voy a revelar mucho más, pero que son anticipación de litigio o fraude. Si uno lo utiliza fuera de cualquiera de esos 2 supuestos, es una utilización indebida. Más allá de eso, no existe por parte de la organización una obligación jurídica de notificar a todas y cada una de las personas, pero es algo que la administración quiso hacer. Pero sí, esa herramienta existe. No está siendo utilizada, hay una instrucción expresa de que no se puede utilizar, salvo nota firmada por el propio secretario general en forma absolutamente expresa. ¿Cómo y a qué fines se utilizaba? Creo que respondí en parte cuando decía los dos únicos supuestos permitidos para utilizar la herramienta: anticipación de litigio o fraude. Esta herramienta fue adquirida en el año 2013 en la Secretaría General. Desde el año 2013 hasta el año 2017 en que se descubre esta situación, las veces que la herramienta puede haber sido utilizada en forma lícita son estos 2 supuestos. Todas las otras veces fue utilizada en forma no lícita y, reitero, no se está utilizando más. Filosóficamente y a título personal, sí, yo no sé si la Secretaría General de la OEA necesita tener esta herramienta. Es una herramienta que tienen estudios jurídicos, es una herramienta que tienen otros organismos internacionales, es una herramienta que tienen los bancos multilaterales. Si me preguntan filosóficamente en lo personal, no sé si la necesitamos en la OEA, pero es un tema técnico que formará parte de lo que resulte de los resultados también de la auditoría y de las conclusiones de la misma. Y ahí se tomarán las decisiones correspondientes. Sí la tienen las organizaciones internacionales, sí la tienen los estudios jurídicos. No es la herramienta más potente que existe en el mercado, ni mucho menos. Es una herramienta que permite un acceso limitado
a ciertos datos y, como decía, seguramente muchos de ellos también puedan ser obtenidos entrando a Google. Eso es así. Hubo una pregunta respecto a si la información obtenida de forma indebida lo fue a instancias propias de la persona que lo hizo o por instrucciones al respecto, con la información que se tuvo en el momento de tomar la decisión y con la información que por lo menos yo tengo ahora. No obstante lo cual, lo reitero, esto está bajo instancias del Comité de Reconsideración y hay trabajos que está realizando seguramente la oficina del Inspector General. Con la información que tuvimos en ese momento y con la que tengo yo ahora, yo que estoy diciendo, Comité de Reconsideración estará haciendo sus trabajos y otras oficinas estarán haciendo sus trabajos, no hay indicios de que no haya sido como se estipuló en el primer momento, pero hay trabajos en curso. ¿De dónde está la información? La información se obtiene y la obtiene la persona que la obtiene, no está archivada en la OEA, no lo hay. Es decir, no hay. Lo único que tenemos, y es a lo que pueden tener acceso en el renglón personal de cada uno de los que podamos haber sido investigados, lo único que tenemos es un listado con los nombres de las personas que fueron investigadas y con los códigos respectivos, que yo por lo menos no sé lo que quieren decir, son códigos efectivamente que tienen que ver con la herramienta. No tenemos la información que se obtuvo, no es una información esa que podamos distribuir porque no tenemos acceso. Mencionabas en una de las preguntas, bueno, tenía que ver con esto, acceder a la información a la cual respecto a la cual se obtuvo de cada persona. Es una imposibilidad física, no podemos saber. Tiene que ver con lo mismo que decía recién. Podemos saber si la persona fue investigada, no podemos saber los datos de la persona que fueron investigados. Ausencia de carta. Quien no recibió carta no fue investigado en forma indebida ni fue investigado de ninguna manera, salvo error administrativo que podemos chequear en el caso puntual. Pero es una pregunta que hicimos de nuevo ayer y quien no recibió carta es en base a que no debió recibirla, pero lo chequeamos en tu caso puntual. ¿Qué me faltó? El inspector. Sí, en las preguntas para nuestra oficina, sí. La auditoría abarcaría también revisiones de OASES, o sea, la idea es no solo enfocarnos en la herramienta que se violentó, sino que en general, donde haya información sensible, entrar a revisar cómo están los controles, incluyendo el módulo de personal en OASES. Y ahora vamos a depender también de la información que recibamos en la auditoría, porque vamos a hacer esa consulta a las secretarías donde vamos a definir claramente qué es lo que consideramos información sensible para objetos de la auditoría y vamos a depender de lo que se nos diga como respuesta. Eso es lo que vamos a entrar a revisar. O sea, que a medida que esa información que se nos proporcione sea precisa, los resultados de la auditoría van a ser precisos. Pero sí, definitivamente que la parte de bases no necesitamos preguntar, tenemos claro que de hecho hay prácticamente todo lo que es la Secretaría de Administración de Finanzas, tenemos claro que va a ser parte de la auditoría y ya les anticipé a ellos, porque no sea sorpresa. La otra parte de las consideraciones para el Comité de Ética, de la política de ética, de alguna forma van a ser parte de las recomendaciones. O sea, al final creo que tomaremos más de guía los principios generalmente aceptados de privacidad que les comentaba de los auditores del Instituto de Auditores Certificados de Estados Unidos y de Canadá, y efectivamente debería haber una política
y esta política debería de considerar, entre otras cosas, las consecuencias de hacer un uso indebido de la información que se colecta. Y probablemente, casi seguro que tomaríamos consideración lo de los temas de la política de ética en esa recomendación para la política específica, pero sí deberían de haber claras consecuencias de qué pasaría si se infringe esta política de privacidad, porque en el tema de privacidad se depende bastante del funcionario que está a cargo. Entonces, si el funcionario infringe esa confianza que se le ha depositado, tiene que tener una consecuencia. Porque todos los que trabajamos acá estamos depositando nuestra confianza que la información se está manejando de la forma correcta, y ellos son la parte visible de la organización. Entonces, primero tenemos que tener identificado quiénes son esas personas que manejan la información clave de la compañía, y esas personas deberían de tener claro también cuáles son las consecuencias si llegasen a defraudar esa confianza. Y también la auditoría incluiría temas de lo que se preguntaba, de protección física y electrónica de la información que tenemos, y si no se tiene, recomendaciones para mejorarlo, incluyendo no dejar la información descuidada, la información privilegiada descuidada, protegerla adecuadamente. Así que sí, se pretende abarcar eso. Buenos días. Me pongo así porque en realidad lo que quiero hacer es una aclaración. Porque me parece que hay gente que está un poco confundida. La OEA no compró ninguna herramienta. La OEA tomó el servicio de una compañía externa que provee este servicio. Ese es el motivo por el cual no se tiene la información. O sea, en la base de datos de la OEA no existe esa información tal como lo tiene esta compañía. Ese es un tema. Entonces, un área de la compañía tomó un servicio hace algunos años, y ese servicio permite obtener información que no necesariamente está contenida en OASIS. Entonces, si hacemos la diferencia, una cosa es lo que permite dar este servicio, que es ajeno a la organización y que se puede cortar. Se corta un servicio, es como cortar Internet. Corto Internet, no tengo más acceso. Es un tema. Por el otro lado, la organización tiene OASIS, pero no tiene OASIS, y acá empezamos con los problemas. Acá hay una base de datos única de la organización donde se guardan los datos sensibles de todos nosotros. By the way, yo también recibí la carta, ¿ok? Entonces, lo que se está haciendo previo a todo este problema, y viendo la importancia de guardar los datos de cada uno de nosotros, junto con el Departamento de Recursos Humanos comenzamos ya hace un tiempo a la creación de un módulo de autoservicio en el cual los datos personales de cada uno de nosotros sean tratados por nosotros mismos. Dicho de otra manera, logrando de esa manera transparencia. Si, por ejemplo, si yo tengo un hijo nuevo, cosa que no va a ocurrir, lo ingreso yo al sistema y no lo tiene que hacer Recursos Humanos. Eso lo que nos va a permitir es de alguna manera preservar un poco más la información confidencial. Ahora, lo que dijo el inspector general es extremadamente importante. Todo lo que dijo es importante, pero hay una cosa en particular, que es la responsabilidad de quienes manejan la información. No existe sistema completo, no existe seguridad informática completa que no pase por el último eslabón, que es el ser humano. Entonces, nosotros podemos hacer el mejor sistema interno para proteger los datos, pero es suficiente con que alguien pueda hacer un print screen o le saque la foto a algo para que tenga esa información. Eso también ténganlo en cuenta. Pero quiero dejar sentado que hay dos cosas totalmente distintas. Una cosa es lo que está hablando, acceso a información que está en una base de datos que no es de la OEA, a través de un servicio que se contrató para poder tener acceso a esa información, para hacer screening, y otra cosa es la información que está en nuestra propia base de datos. Gracias. Well, speak for the committee that we did understand the difference, Juan, but thank you for that clarification. The reason we're having this information session, the reason we're asking these questions, Gonzalo, is because that particular incident
brought rise to another number of questions about information, whether it be a service on the outside, external to the OAS, or information that is stored here in the OAS. So it's personal information that we're talking about. We're not talking about necessarily external databases, internal databases. We're talking about information and how it's stored and how it's maintained and what are the protocols available to supervise people who have to access that information. Like the questions and the comments that have been posed, there is obviously legitimate reasons to provide some private information. We have insurance policies, we have tax reimbursement. There are reasons that we need to give personal information. What we're concerned about as a staff committee is how is that information being safeguarded. I've received a number of questions by email. A lot of them have already been asked, but there are two I think that I'd like to pose. One is, and this has been touched on, but I don't think it's been addressed directly. The question reads, no one is actually claiming that any personal information in question was given to parties outside the General Secretariat. Is that correct? The second part of the same question is, what evidence is there that any personal information was wrongly given to anyone outside the General Secretariat? That's one question. The second question is, I was advised by a letter dated July 7, 2017 that, quote, through the use of a commercial proprietary database service licensed to the OAS, a staff member improperly accessed some of my personal information, end of quote. This question is, I would like to receive a copy of the personal information about me that is currently available at that database. Is that possible? I know you alluded to that, Gonzalo, in some of your answers, but perhaps you could directly answer that question. And then, huh? Yeah. Dame un papel que es un poco larga. Okay, yeah, there you go. That's the second question. Here's the first question. Empiezo por la segunda. I would like to receive a copy of the personal information about me that is currently available at that database. Is this possible? No, no es posible porque no es nuestra base de datos. Para que la... Proprietary. She makes it clear that it's a proprietary database outside the OAS. Question is, can she receive a copy of the information from the company that... A través de la Secretaría General no, porque estaríamos violando. La utilización de la herramienta tiene únicamente dos supuestos. Supuesto 1, anticipación de litigio. Supuesto 2, fraude. No existe un supuesto 3 para proveer la información a la persona que lo pide. No es información que tengamos nosotros. Por eso yo ahí decía, no hay cómo saber de informática, porque Juan José eso lo explicó muy bien. Me parecen muy lícitas las preguntas todas. Y así es como las estamos efectivamente encarando. Pero no es algo a lo que podamos tener acceso de forma lícita y no tenemos el registro de lo que fue investigado de cada persona. No lo tenemos, no existe. Solo quien haya hecho el uso de esa herramienta para obtener esa información sabe lo que obtuvo. No lo sabemos. Yo no sé lo que se obtuvo de mí. No lo sé. La única forma que tendría de saberlo... Y tampoco lo es. Lo único que puedo llegar a saber es toda la información mía que hay en esa base de datos. Para eso te tendría que ingresar a la base de datos. Tendría que comprar. ¿Pero se puede ingresar a la base? Si pone mi nombre en la base, disculpe porque... Dale. Si pone mi nombre... Perdón, yo creo que mejor que hablemos por el micrófono porque tenemos webcam y hay personas en las oficinas que nos están escuchando y tenemos interpretación además. Pero me queda la segunda parte. ¿Es posible al día de hoy ingresar el nombre de cada uno de nuestros funcionarios en esa base de datos y encontrarse con esas respuestas? Y si es posible, ¿cuál es el costo de la utilización de la base de datos? O sea, es decir, ingresar el nombre de una persona en esa base. Comprendo que es ilícito utilizarlo para fines que no son los que usted mencionó, pero el problema es que un funcionario lo hizo. Y la pregunta es, independientemente de estos dos valores, no sé si es la regla, pero el punto ¿es posible hoy en día ingresar el nombre de un funcionario y obtener la información? Y si eso es posible,
¿Cuánto le cuesta a la OEA? Hace parte del monthly fee, del pago mensual, del pago anual, independiente de las cuestiones valóricas, pero ¿es posible realizar esa acción? Es una hipótesis de imposible cumplimiento porque está prohibida 2 veces. 1, porque el secretario general dijo que la herramienta no se puede utilizar más y mi autorización expresa. 2, porque no caben los supuestos que están previstos en la utilización de la herramienta. Yo supongo que yo, si quiero saber eso, me puedo comprar la herramienta y lo puedo hacer. No lo puedo hacer con la herramienta de la OEA. Y no puedo saber, y nunca voy a poder saber, salvo que alguien que sepa informática me lo diga, qué fue la información que se obtuvo sobre mí. No tengo forma de saberlo, es algo que sucedió. Debe haber un rastro informático, me voy a perder si trato de hablar de informática, debe haber una huella informática en algún lugar de lo que se hizo. Sí. No lo sé. Pero yo creo que la incertidumbre, y aquí con esto termino, discúlpeme, Dale, de tomar tantas veces. Yo creo que la cuestión viene del sentido de que precisamente como no podemos saber el día de hoy qué fue exactamente lo que esta persona consiguió, no lo podemos saber, una manera de remediar un remedio a ello podría ser pedir los permisos que se requieren y a cada una de las personas que fueron víctimas de eso decir, ingresar los datos y saber qué exactamente es lo que aparece en ese software. Lo que sí podés saber, Luis, y es perfectamente lícito, es el máximo de datos que se pueden obtener sobre cada persona. Yo pude saber el máximo de datos que se pueden obtener sobre mí en base a esa planilla. Más que eso nada, menos que esto, seguramente. Pero esto es lo máximo que se puede obtener. Nadie puede, en base a esta herramienta, saber de mí más que los datos que aparecen acá. Este es el límite de lo que hay. Pero tenía otra pregunta que era, ¿hay evidencia de que alguna información fue entregada en forma indebida a alguien de la Secretaría General? Fuera de la OEA. No. Yo no tengo evidencia de que ninguna información haya sido entregada a alguien de afuera de la OEA en forma indebida. Sería temerario que lo dijera. Por lo menos no es algo que yo sepa. Yo, embajador, no como representante del Staff Association, sino que como funcionaria, realmente es desagradable. Yo fui investigada 2 veces. No entiendo por qué. Ahora me confundo más, porque la carta que yo recibí dice, bajo un registro de un vehículo bajo mi nombre. No tengo ningún carro bajo mi nombre. Ahora yo lo escucho a usted que dice que es por medio de un litigio y por medio de un fraude. O sea, no hay nada que ver eso, ¿ok? Yo envié preguntas al ombudsperson. De las 10 preguntas que yo envié, una fue contestada. Y esa pregunta, esa respuesta, tuvo que regresar al legal para que me dieran esa respuesta. ¿Por qué no sacan esa información de ahí y la tiene alguien del secretario? Esa persona jurídica que acaba de mencionar, que hizo la investigación, ¿es confiable? ¿Es alguien de aquí o es alguien de afuera? Que tuvieron una asesoría. ¿Y cuándo recibiré las respuestas de las otras preguntas? La Secretaría General contó con asesoramiento jurídico externo para varios de los temas que mencioné en la reunión de hoy. Desconozco las 10 preguntas puntuales, si me las envías, las hablamos en el marco del mecanismo que tenemos y en el que además está María Teresa Melen, que estoy yo, con todo gusto, cuando quieras. Desconozco las otras, no te las puedo responder. Pero tampoco ingresemos en las preguntas del caso de cada uno, porque no tengo la respuesta ni para cada uno en particular. Respecto a lo del auto, los únicos 2 supuestos son esos, perdón que te quiero mirar y hablar al micrófono a la vez, los únicos 2 supuestos son esos lícitos, son esos que decía, si te investigaron por otro motivo, está fuera de los supuestos que la herramienta tiene. Si no tenés un auto, el departamento, el DMV, tengo entendido que maneja toda una serie de datos y que esa base de datos es probable que la comparta con herramientas comerciales, no lo sé.
de pronto hay gente que no tiene auto y que está en los registros del DMV. No entendí la parte específica del auto, pero lo hablamos si querés en la reunión que tengamos al respecto. ¿Sí? Buenos días. Mi pregunta tiene más que ver como con un byproduct de todo esto y es si en principio las únicas instancias válidas para buscarlo a uno en esta plataforma son anticipación de litigio o fraude. El día de mañana, o sea, supongamos que a mí, yo todavía no sé porque yo justo me separé de la organización en febrero y volví en agosto y todo pasó en in-between, no sé si fue una de las personas, después pregunto, pero supongamos que el día de mañana en otro trabajo, en una agencia de adopción, en cualquier lugar a mí me hacen un screening y ellos no saben que esto fue un error interno y va a aparecer que a mí me buscaron y dado que esas búsquedas son o por fraude o por anticipación de litigios, como que mi nombre podría quedar ahí como tildado. ¿Hay una forma de limpiar eso para las personas que fueron injustamente investigadas? Nos dijeron que no queda. No También queda. es una hipótesis de Segurísimo. imposible cumplimiento. Sí. Ok, gracias. Sí, muchas gracias, embajador, señor inspector general y también al director interino del Departamento de Recursos Humanos por la presencia acá. Yo realmente confieso que estoy confundido. Como los que me antecedieron la palabra y que comentaron esta situación muy incómoda, principalmente con mi colega Luis Toro, la misma secretaría donde estamos, y yo también fui investigado. También comento, como mi colega María Elena comentó, que al buscar respuestas con la Ombudsperson no encontramos respuestas, la verdad que no encontramos. Y también recibí muchos comentarios de colegas que también hablaron con la Ombudsperson y que se sentían realmente en conflicto porque, digamos, yo sí no tenía ningún problema, dice que sí podía preguntar legal, que me digan exactamente en qué horario, en qué día, en qué fecha me investigaron, buscaron mi información. Pero otras personas que tienen digamos, un miedo de retaliación, que sea existente o no, pero el conflicto de intereses, por lo menos aparente, ahí está. Entonces, por eso, con nuestras reuniones solicitamos exactamente que el Estado no esté bajo el Departamento de Asuntos Legales, pero esté bajo, digamos, un área diferente, digamos, usted, quizás en alguna otra asesora del secretario general, para evitar eso. Digamos, evitar, no estoy prejuzgando, pero para que esas personas se sientan, digamos, puedan buscar su información y saber exactamente qué pasó. Estoy un poco confundido porque usted, cuando habló de lo que contiene esta base, como minimizó un poco, digamos, su información, le voy a comentar que yo, porque hago mucho de eso, conozco estas bases de datos, no tengo acceso a las bases, pero conozco por mi formación, digamos, también de auditoría forense, conozco esas bases y me metí a buscar una, no sé si es esta, pero sí busqué, se puede pedir a esas bases de datos, uno puede entrar y pedir su información personal, afuera, digamos, en el sitio web de esas bases de datos uno puede pedir su información. Y yo recibí mi información, tarda mucho, tarda entre 30 a 60 días. Y son informaciones muy sensibles, que no son informaciones, digamos, no es información que uno puede decir, ahí aparece incluso información de mis vecinos en esta base de datos, no sé si es la misma. Información de fecha de nacimiento, incluso de los vecinos, no estoy diciendo de las mías porque yo no tengo mucho, pero bancarrota. La carta que ustedes enviaron, mismo que mi colega María Elena, decía que me habían buscado por un registro de vehículo. Yo tampoco tenía vehículo registrado en esta época que me investigaron. Lo tengo hace muy poco. Entonces, ahí es donde está que los funcionarios tenemos interrogante que no sabemos, esta base de datos se puede buscar por Social Security Number, por nombres. Hay muchas opciones. Nosotros todavía no queda claro cómo esa información llegó, si esa persona tenía acceso a nuestro Social Security. Necesitamos saber eso. No creo, perdóname, señor embajador, pero no creo que el Comité de Reconciliación va a poder investigar todo eso. Digamos, cómo esa persona tuvo acceso a si fue por Social Security, cómo tuvo acceso a esa información, si fue en Oracle, si fue, digamos, pidió a algún de compras de recursos humanos financieros que le pasara la información de Social Security o de alguna información esta, pero definitivamente no fue por registros de vehículos, porque, digamos, y la carta que como fue enviada decía que había sido por registro de vehículos. No fue.
también quisiera el compromiso, yo sé, y también para dejar claro a los funcionarios, que el Comité de Reconciliación, este informe, como es un caso de disciplina, no es compartido con nadie, solamente con el secretario general. Entonces nosotros nunca tendremos acceso para saber qué dijo el Comité de Reconciliación. Por eso mismo que habíamos insistido en una investigación para que se determinen los hechos, para que se diga, etcétera, digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo esa persona pudo hacer esas búsquedas tanto tiempo sin que nada se diera cuenta? Y agradezco también al inspector que pudo reunirse con nosotros. También es muy importante ver más allá, adelante. La auditoría exactamente que va a realizar, que está empezando el inspector, es muy importante para ver exactamente cómo prevenir eso, pero digamos, ya estamos en una visión al futuro. Pero nuevamente también ese informe de auditoría simplemente se envía al secretario general. Por lo menos ese informe de auditoría quisiera, si pudiéramos salir de aquí, señor embajador, con el compromiso de que ese informe de auditoría sería compartido con nosotros, con el comité personal, para que tengamos acceso a las recomendaciones que hizo el señor inspector y digamos, su oficina del manejo de información privada. Estamos hablando de varias cosas también, no de social security, pero también información de salud, digamos que es muy personal, si hay personas, digamos, y no diría que lo hagan, digamos, que ningún funcionario va, digamos, a compartir la información, digamos, de manera así, pero a veces también para que haya la conciencia, digamos, y que haya los procedimientos. Y un último punto, que creo que mi colega también María Elena de la Flor trajo a la atención, es la necesidad, pero no solamente la revisión del código de ética, pero estamos hablando de capacitación de ética, porque realmente una persona, si es de acuerdo a lo que dicen, digamos, no, digamos, por lo menos 100 personas en teoría investigadas en la OEA, no había, digamos, una ética que esa persona pare para pensar si realmente puedo estar mirando toda esa información personal de todas esas personas. Entonces necesitamos una sensibilización ética, una campaña ética, digamos, a los funcionarios que vean, digamos, yo digo eso porque trabajé en el MESESIC, digamos, conflicto de intereses, etcétera, que vemos, y vemos repetidas veces, digamos, el tribunal ya se pronunció al respecto. Como somos muy pequeños, tenemos a creer que no hay conflicto, no hay nada. Acá, si yo, por ejemplo, si mi legajo, no sé, personal, privado, si alguien más lo pide y alguien, mi amigo, lo entrego, pero eso tiene, digamos, muchas, digamos, repercusiones, impactos, digamos, a nosotros. Entonces, dejo aquí, digamos, son varios comentarios, pero uno, concreto, que se comparta con nosotros el informe yo sé que por las normas el informe de reconciliación no pueda poder ser compartido, pero por eso mismo que queremos, los funcionarios necesitan saber realmente qué pasó, cómo esa información, digamos, de alguna manera tiene que explicarnos cómo esa persona tenía acceso de hacer todas esas búsquedas, sin que nada, digamos, ir muy incómodo a nosotros, porque estamos ahí, éramos colegas, digamos, ahí de este funcionario. Y dos, exactamente ese informe de auditoría, con las modificaciones, para que eso no se quede perdido, porque digamos, el comité por lo menos va a insistir que esas recomendaciones de auditoría sean cumplidas, que eso sea compartido con nosotros. Pero sí dejar muy constante que no es un tema menor. Si fuera menor, esa persona no había sido una medida de disciplina, digamos. Entonces solamente dejar eso. O fue algo grave que ameritó una disciplina, o realmente la información para mí, la información que yo obtení, otra base de datos, es una información muy personal, que digamos que no debía ser cualquiera que podía tener acceso a, digamos, de mi persona. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí, claro. Y después le doy un segundo a Hugo y a José Luis. Gracias, Luis Marcelo, también. No, nadie minimiza la situación, para nada, y en ningún momento la minimicé. Simplemente, todas las inquietudes son lícitas, todas las conjeturas son lícitas, pero son conjeturas, y la Secretaría General no se puede manejar como tal, como administración, en base a conjeturas. Entonces, si uno va y mira otra base de datos, está bien, puede tener cierto nivel de preocupación superior, pero los datos que da esta herramienta son los que están ahí en la documentación y que tiene la asociación de personal. Pero reitero, todas las inquietudes son lícitas, todas las conjeturas son lícitas, pero tenemos que manejarnos con las realidades que tenemos y las pruebas documentales que son esas. Y la gravedad del asunto, sí, coincido, Luis Marcelo, está dada por las medidas que se tomaron. Efectivamente, así lo consideró la Secretaría General. Respecto al Departamento de Vehículos Automotores, hasta donde yo tengo entendido, el Departamento de Vehículos Automotores, y capaz que no lo expresé bien en mi intervención anterior, cuenta con más
cuenta una información que va más allá de las personas que tienen un automotor o de las personas que tienen una licencia de conducir. Creo que si tenés un ID, estás en el DMV, creo. Y esto no lo estoy diciendo 100%, pero es la impresión que tengo. Capaz que lo puede verificar alguien con más conocimiento al respecto. Pero creo que una vez que tenés una identificación en Estados Unidos, ya estás en la base de datos del DMV, que luego seguramente sea proveedor de alguna de estas herramientas comerciales. No quiero anticipar una respuesta que después me tenga que corregir el inspector respecto a compartir la auditoría. ¿Puedo decirlo? ¿Sí? ¿Digo yo? Sí, vamos a compartir los resultados de la auditoría. Por supuesto, la idea de la auditoría es esa que Hugo explicó mucho mejor que yo, es tener un diagnóstico y tener la forma de ver cómo implementarla. Comparto las deficiencias que ha habido también, Luis Marcelo, Steve y todos, comparto las deficiencias que ha habido. Si no las hubiera habido, no hubiéramos tenido este problema. Y cuando se tiene este tipo de problemas, efectivamente hay que buscar las medidas para corregirlos y para repararlos en la medida de lo posible. En eso estamos. Reconozcamos también que es un problema que, hasta donde yo sé, es la primera vez que se da en la Secretaría General de la OEA y que implica una serie de decisiones y como varios de ustedes dijeron acá, no es una situación agradable, no es una situación que a nadie regocije, pero en la que hay que actuar con la mayor seriedad y con la mayor responsabilidad. ¿Me quedó algo? ¿Quieren decir algo más? ¿Me quedó algo? José Luis quiere decir algo más. Sí, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer muy especialmente a Steve y la Junta Directiva de la Staff Association por la amable invitación, que hace parte además Steve y, como saben, los demás integrantes de la Junta Directiva, del acercamiento que estamos teniendo desde el Departamento de Recursos Humanos y por la instrucción que nos dio el Secretario General de tener toda la apertura, cercanía y poder conversar con ustedes con mayor detenimiento. Quería hacer un breve comentario. Creo que las personas que están acá y que tuvieron la oportunidad de hablar conmigo porque recibieron la carta, la mayoría y quienes quisieron hacerlo, si me permites, Steve, el documento de... Gracias. Pudimos ver esto que va a estar en poder de ustedes. La verdad, y como le debe pasar a la inmensa mayoría de ustedes, para mí es delicioso entrar a navegar en Google, pero entender las lógicas que hay detrás hacen que aumente exponencialmente mi admiración y respeto por las personas que entienden esto. Juanjo y su equipo. Porque yo no entiendo nada de lo que hay detrás de estas cosas. ¿Por qué estoy diciendo? Si ustedes ven la información que aparece acá, y tal vez para responder la pregunta de María Elena y de Luis Marcelo, cuando decían que se hablaba de un tema de vehículos en la carta que se envió, en la carta se decía qué tipo de información estaba acá, entre ella información de vehículos o de récord de manejo de la persona. No se estaba diciendo, María Elena y Luis, porque yo firmé las cartas, que ustedes tenían un problema con vehículos o que tuvieran un vehículo, que esa es la información que se puede accesar. Y si me permiten, voy a contar una anécdota personal. Hace 6 meses, en North Carolina me pusieron una multa, tuve que ir a juicio y a la semana me llegaron 38 cartas de bufetes de abogados ofreciéndome sus servicios. Yo no entendía cómo una multa generaba 38 bufetes de abogados ofreciéndome servicio. Resulta que eso es público y está en las redes del condado y eso lo puede accesar cualquier abogado. Resulta que con el tema del mortgage, a mí me llegan a la casa permanentemente invitaciones a renegociar mi mortgage y demás, y alguien me dijo, oiga, cuando usted compró su casa y le costó tanto, yo le dije, ¿usted por qué sabe esa información? Dijo, sí, eso es público, ingrese y mírelo. Ah, y sí, existen cualquier cantidad de páginas en las cuales uno puede entrar para saber con cuánto se compró. Toda esa información es lo que está acá. No estoy diciendo que todo lo que está acá sea público, no tengo ni idea. Pero los que entienden de esto, y me imagino que es la lógica, existen unos algoritmos, una empresa se dedica a conseguir esa información que está diseminada por muchos lados, la colocan en una herramienta y esa es parte de la idea que hace la gente al buscar esta información. Eso es lo que yo tengo entendido y quería dar esa experiencia personal cuando vi el tipo de información que hay acá. ¿Se puede saber el Social Security Number? No.
Los 4 últimos números del Social Security Number de cada uno de ustedes, en caso de que hubieran sido accesados, no aparecen acá. Entonces el número completo no está. Eso es lo que tratamos de explicar. No estoy defendiendo ni a la herramienta, sino la información fáctica que tenemos acá y que cada uno de ustedes va a poder ver con detenimiento. Entonces, lo que yo pude ver en la inmensa mayoría de los casos es que es información que es pública y que hay herramientas que se dedican a condensarla en un solo lugar para presentar ese tipo de información. Es lo que tengo entendido. Ustedes mirarán lo que el embajador Conque dijo ahora, que se queda en manos del presidente y de la Junta Directiva para que puedan tener esa información. Muchas gracias. Yo sí entendí, porque la carta, señor José Luis Ramírez, usted fue investigada por medio de un vehículo registrado bajo su nombre. Así dice la carta. Mi pregunta es bien simple. Aquí hay varias reglas para comprar cosas. Tenemos reglas, necesitamos ears, necesitamos un approver. Si esto fue comprado en el 2013, ¿por qué nunca se notificó a la Staff Association que había este software? Y que es un software que tengo entendido que es Open Source Intelligence, o sea, es open source, está en la web. Que cómo lo consigue el software es muy complicado para que todos lo entendamos, pero mi pregunta es, ¿por qué no se notificó que existía? Si está desde el 2013. La administración pasada no les dejó saber a ustedes no les informaron a esa Association. Esa es mi pregunta, porque aquí hay varios pasos para comprar cosas. Entonces, esto hubiera sido ahorrado hace mucho tiempo, todo este debate, si hubiéramos sabido, existe este software, la Secretaría lo tiene, ¿y para qué funciona? Nada más. La siguiente pregunta. Okay. Haciendo seguimiento a la pregunta que se hizo anteriormente nuestra colega sobre cómo quedan nuestros récords, a mí no me queda claro qué certeza tenemos nosotros de que nuestro récord no queda marcado, o sea, manchado de que nosotros fuimos investigados por unas causas que realmente no eran ciertas. ¿Cómo podemos tener la certeza de que eso es así? Gracias por las dos preguntas. Pregunta 1, no. Nos enteramos en junio de 2017. Pregunta 2, no queda ningún registro, está chequeado con los proveedores de la herramienta. Está chequeado con los proveedores de la herramienta, la certeza absoluta depende, y creo que fue Juan José que lo dijo, siempre hay un ser humano en algún momento que opera el sistema, pero no queda registro. No queda, está chequeado con la empresa. Thank you so much. We've talked at length in this meeting about the how are we investigated through this system, but we never addressed the why. And I know that the why is you're entitled to use this particular part of the software in case of anticipated litigation or fraud. It's hard to believe that 96 of us were either suspected of fraud or we're going to be, there's going to be some kind of litigation. I understand that that's what made the use of this illegal in a way, because it was used for afines, no otras que esto. However, I don't know. It's still not very clear why me, for instance, and not somebody else. What were the reasons behind choosing the person to investigate? This is still not very clear, and I understand it's being investigated, but it's a little strange. There's an issue of due process here too. I mean, if I was suspected of fraud or if there was going to be litigation against me, I think that I would have the right to know about this, especially if that happened in 2013, for instance, or anybody else. I mean, there's an issue of, I don't know. I mean, this is kind of strange to work in an organization that feels this way about you.
and you're not even aware of it. That's all I wanted to say. If there aren't any more questions, I had a couple of last comments and questions, and then Gonzalo, I'll give you the last word. But thank you again for answering these questions, but as you can see, we're still confused. And I think there are a lot of questions that still need to be answered. We wanted it, even the number 96 sounds like a lot, but is this 96 since 2013 to date? You had mentioned, actually not in this forum, but in another meeting, that we're not only talking supposedly about staff members, that could be CPRs and things like that. Well, then you're talking about, 1,000 people right now, and if you take all the CPRs we've ever had from 2013 to date, I don't know, the universe might be quite big, so 96, is that a disproportionately big number or not? That's one thing. Secondly, somebody has been dismissed from the organization for violating the rules, but at the same time, there were no rules. So there's a kind of a contradiction there too, that we haven't really seen any rules. There's nothing in paper that says, this is when you use that database. This is when you do not use this database. This is the person who supervises the person who uses that. There's no paper, so how can you violate rules that don't exist, I guess, is what I'm asking. And then there must be legitimate reasons. You wouldn't buy this database just to buy it. So of the 96 people who were informed, maybe there were some legitimate reasons for investigating them. I don't know what that number is. I don't know. Are all 96 just improperly investigated? Or is there, I think that number needs to be contextualized a little bit. And I don't mean to put you on the spot. I'm sorry about that. I'm not asking for an answer right now, but perhaps that's something that we ought to investigate too. This number, 96, that we keep throwing out. What does that mean too? Thank you. Gracias, Steve. Catherine, ¿por qué? No sé por qué. Ya veremos si algún día se puede saber por qué. El único objetivo de la Secretaría General es esclarecer efectivamente la totalidad de las cosas y para eso hay trabajos en curso. ¿Por qué 96? Tampoco sé por qué 96, Steve. Yo me doy cuenta, y está bien, porque me pasó y estuve en esto también, y también estoy en la lista. Esto genera una serie de conjeturas, genera una serie de suposiciones, y no estoy minimizando nada, pero lo genera, y todos pensamos, ¿qué tendrá de mí? ¿Y qué sabrá? ¿Y cómo lo habrá hecho? ¿Y por qué yo y no el que está al lado? Pero pueden tener la certeza, la Secretaría General ha actuado por instrucción del propio Secretario General desde el primer momento con toda la transparencia, comunicando mucho más de lo que jurídicamente había que hacerlo, porque es la forma de actuar del Secretario General y es la forma ética de proceder del Secretario General. Ustedes tienen la documentación ahí con los datos que pueda haber de cada uno. Ustedes tienen este mecanismo compuesto por 4 personas para hablar del caso puntual de cada uno, porque no tenemos por qué exponer a nadie de ustedes a hablarlo aquí, y estamos los 4 a disposición para que vengan a vernos cuando quieran. ¿Por qué 96? Es imposible saber. La Secretaría General está trabajando. Porque vos dijiste, no, son CPR, staff members, son gente de misiones también. ¿En qué Esta es una reunión con la Asociación de Personal de la OEA y me estoy refiriendo a la gente de la Asociación de Personal de la OEA. Como todos saben muy bien, y lo dije al principio, hay un proceso en curso y hay que proteger garantías de las personas involucradas y hay que proteger los aspectos que jurídicamente deben ser protegidos. Las 96 personas son de la Secretaría General. ¿Por qué 96? No sé. Pero pueden tener la certeza de que el objetivo que tiene la Secretaría General y el objetivo que tiene la Asociación de Personal es el mismo, que es el de efectivamente esclarecer. Hay algo que sí no es así, que no se violaron reglas, no es cierto. Se violaron por lo menos las reglas que disponen que no se puede utilizar la herramienta si no es para únicamente los 2 fines que mencioné anteriormente, anticipación de litigio y fraude. Esas no son solo reglas comerciales de la empresa, van más allá, pero como hay un proceso en curso y un eventual contencioso después, no puedo explicar más, pero sí se violaron reglas. Seguiremos trabajando y todo lo que haya para decirles lo podrán saber. Seguiremos en las reuniones con la comisión directiva, estamos a disposición cuando quieran para este tipo de reuniones. Y sepan que el objetivo es el mismo, estamos trabajando en esta línea. ¿Vamos a tener más información a la brevedad? Seguramente sí, y
acá estamos, cualquiera de los tres que estamos aquí, más Sherry Ross y María Teresa Mellencamp a disposición para lo que podamos hacerles de utilidad. Gracias por entender que hay cosas que, por estar en el medio de un proceso, requieren cierto grado de protección. One announcement, Luis Acevedo has contacted the company and requested information in his case, and there is a process. There's a form that you can fill out, as he mentioned in his comments. It takes a long time, but it is doable. If you're interested in requesting that information, Luis can help you with that form and provide you with the appropriate link and things like that, right? Once again, we really appreciate it. I know it's a contentious issue, but we just want to get answers to the questions, and we do, I speak, I think, for the entire staff association when we say that we do believe you're working in good faith. That doesn't mean we're going to continue asking you hard questions, and we appreciate your presence here, and I'm sure this won't be the last time we talk about this issue. But thank you to the three of you, and to Sherry Trost, too. Even though she's not here, she has been working very closely with us. And I appreciate everybody attending this information session and your questions and your continued concern about this topic. Thank you very much, and have a nice weekend.